Un poco lo que nos reúne seguramente es esa iniciativa que tenemos todos los que estamos en el circuito de producción ganadera, que es producir. Y dentro de las estrategias de producción, con el correr de las últimas 2 décadas, diría yo, han presentado algunas dificultades en relación también a las cargas operativas, a la cantidad de gente trabajando en el campo y las formas más tradicionales de dar de comer. Cuando digo dar de comer, uno imagina en alguien repartiendo con un carro y una bolsa en las escalas medianas y chicas en general, no en un mixer industrial donde la comida se reparte absolutamente mecanizado. Y es ahí a donde nace un poco esto que nosotros le llamamos el autoconsumo, que no es otra cosa que ofrecer voluntariamente raciones, tanto para terneros de recría como con animales en terminación, o pasando por aquellos esquemas que son en suplementaciones en pastoreo, donde el INTA de Concepción del Uruguay, en particular el Departamento Rumiante, le ha dedicado mucho tiempo. Creo que los últimos 20 años hemos algo así como 47 publicaciones relacionadas con estos esquemas, donde inicialmente trabajamos mucho sobre el tamaño de los comederos, la forma, las disponibilidades que ellos tienen, las estrategias para cargarlos, pasando desde la estrategia de carga manual en comederos que no superaban los 3.000 kilos, a estrategias de carga mecanizado con equipo agrícola, digamos por ahí, o más o menos nivel de especialización, relacionado a la disponibilidad que tenemos en todas aquellas regiones donde hay grano de maíz en particular, que en toda la pampa húmeda es donde más se ha desarrollado este sistema simplificado de suministro de oferta de raciones, ¿no? ¿Por qué? Y porque está la disponibilidad de maíz, por ahí los tiempos muertos entre los distintos ciclos agrícolas permitían engordes sencillos, utilizando raciones sencillas en base de grano de maíz, concentrado proteico o con speller de soja, y el esquema de suministro de autoconsumo te libera del reparto diario de comida. Sí sabemos que, por ejemplo, como se ve aquí en esta foto, la forma en que se presenta la comida, el tamaño donde los animales acceden a la comida y la posición incide fuertemente en cómo ellos consumen. Entonces, también en el diseño de los comederos que uno elija para optar por esta forma de suministro, es importante saber que los animales tienen que acceder, digamos, en forma plena a la comida y en general con la cabeza hacia abajo, como si fuera como un acto de pastoreo. Esta foto de la izquierda refleja un poco cuál es la problemática cuando uno no tiene esa condición. Si los animales consumen incómodos, extendiendo la cabeza hacia arriba o inclusive acullando el cuello, no logran consumir las cantidades que uno desea, entonces ahí es donde empieza a haber variaciones de respuesta por este sistema respecto a otro. Hace mucho tiempo que Entre Ríos por lo menos conoce esto. Esto inicialmente se conoció como ternero bolita, raciones sencillas, base de grano de maíz, con un concentrado proteico, era la que se utilizaban para la producción del ternero bolita, que salía como una recría de destete precoz, con faenas de animales muy livianos, que con el tiempo ha ido cambiando. Inicialmente se faenaban las hembras con 220 kilos, con 250 kilos los machos, después a partir de 2007 empezaron a aparecer las imposiciones de peso mínimo de faena, y este sistema se fue modificando para poder, digamos, encajarlos en los ciclos de producción de recría o de terminaciones para esas categorías de animales más pesados. Tratándose de animales chicos, cuando uno habla de ternero, en una recría de precoz, yo siempre repito lo mismo. El autoconsumo es el mejor socio del destete precoz en una recría. No porque no sea posible armar esquemas de pastoreo con suplementación, en pasturas, en verdeo o inclusive en campos naturales haciendo correcciones proteicas o minerales para la categoría, sino porque son tremendamente eficientes cuando uno da raciones de alto valor nutricional, con 3 megas de energía o más, o con buenos niveles y aporte de proteína, como puede ser una dieta con base de speller de soja en la parte proteica.
Y si uno mira acá, esto es un promedio que acumula más de 900 terneros, son 4 ciclos consecutivos. Y nosotros para llevar un ternero de 70 kilos a los 190 kilos, vamos a necesitar solamente 4 kilos de ración por cada kilo de peso vivo producido. Entonces, ¿cuál es, digamos, el objetivo de esto? Y cada vez que tengamos que darle de comer a alguna parte de las categorías que componen un rodeo de cría, hay que pensar en el ternero. Y como nosotros somos del destete precoz, si se lo destetamos al ternero, lo alimentamos en un corral, le hacemos un favor a la vaca y logramos un muy buen desarrollo de ese ternero chico, con un sistema simplificado de raciones como es el del autoconsumo. También trabajamos bastante utilizando esta metodología como estrategia de oferta de ración para mejorar las condiciones de ambiente en las terminaciones tipo engorde a corral. Ya mencionado engorde a corral porque esto no es feedlot. O sea, el feedlot, digamos, cuando uno lo toma por la acepción tal cual del sistema de producción, como fue predefinido, es la única escala industrial o el único circuito industrial que tenemos dentro de la producción ganadera. Y si está bien instalado y tiene, digamos, todas las premisas que tiene que tener tanto para el bienestar de los animales como para el control del ambiente, tratamiento de efluentes y demás, es un sistema eficiente y seguro. Cuando vamos a sistemas más chacareros o sistemas que no tienen el mismo nivel de inversión por una cuestión de escala, nosotros ya hace unos años, para sostener una escala que amortice la inversión y que sea un circuito viable desde el punto de vista económico, muchas veces hablamos de encierres que tienen 10.000 animales o más. Entonces, por debajo de eso empiezan a aparecer una cantidad de dificultades, fundamentalmente con el ambiente que se les puede proponer a los animales, y nos aparecen las zonas donde tenemos regímenes de precipitaciones más altos, coincidiendo con zafra, el barro como problema. En esto sabemos que la forma de resolverlo en forma sencilla es asignándole más espacio. Nosotros le pusimos el nombre a estos modelos de feedlot ecológico, que fueron bastante resistidos en un comienzo, porque la acepción no es un engorde a corral y tampoco es una producción de carne ecológica, por eso es un poco un contrasentido el título y aparece siempre entre comillas. Pero sabemos que asignándole entre 100 y 300 metros cuadrados, dependiendo del tipo de suelo y la pendiente que éste tenga, logramos mitigar el problema del barro. La oferta de alimento en autoconsumo para mantener un esquema simplificado, ajustando las raciones por la categoría o el recurso disponible. Cuando digo recursos disponibles son los distintos tipos de cereales que nos pueden aparecer por zona, maíz, cebada, trigo, o incluso las categorías si uno desea hacer recría de ternero o terminaciones. Y la nominación esta de rotación entre parcelas se dio pensando en cómo hacer un sistema de distribución de los efluentes, entre comillas, del estiércol, que normalmente tienen que ser retirados en los sistemas intensivos de producción pecuaria y tratados como si fuera un sistema industrial. En este esquema, haciendo rotaciones, sabemos con cierta precisión que 100 animales por hectárea bosteando durante un periodo de 28 días logran incorporar algo así como 20 partes por millón de fósforo al suelo, proveniente de las raciones de base maíz. Y esto se han convertido en circuitos comerciales. Este es uno de los casos que está en Santa Fe, donde mudan el encierre todos los años de 1.500 animales y van recuperando los nutrientes que deja el encierre en el ciclo agrícola posterior, con las virtudes que ese estiércol y esa orina va dejando tanto en componentes como nitrógeno, fósforo y la materia orgánica que recupera el suelo. Estos son algunos ciclos solamente, es bastante estable, nos permite salir de los esquemas con altas producciones de barro. El barro, además de ser un inconveniente para la traslación de los animales, en general se observa lo que uno ve en la tabla de aquí a la izquierda. Esa dificultad en descansar, esa dificultad de acceso a la comida, por más que esté en un suministro de autoconsumo, lo que produce es una merma en el consumo de alimentos, en la ganancia de peso, impactando fuertemente en la conversión alimenticia, requiriendo en muchos casos hasta un 40% más de comida o un 40% más de tiempo para terminar el mismo animal.
En el último ciclo, yo les diría de los últimos 4 o 5 años, aprovechando que ya conocíamos que en estas versiones de confinamiento de escalas medianas chicas, cuando digo medianas chicas es de 1500 para abajo, 1500 animales encerrados para abajo. Utilizando estos esquemas de mejora de ambiente con más espacio y evaluándolos en las características fundamentalmente de calidad de carne en relación con el bienestar animal, vimos que en una experiencia hecha para una tesis doctoral, analizando predios en el mismo sitio de 10 metros cuadrados de asignación contra 100 metros cuadrados de espacio, uno no lograba tener un gran impacto en la productividad por darle una mejora en la condición a los animales. Los de la izquierda que mostraba recién estaban nadando en barro, eso fue en el año 2018, en el otoño de 2018. Durante el curso de la experiencia llovieron 500 milímetros en los 80, 100 días que duró. Eran lotes a la par y en uno había barro y en el otro no. Y uno analiza el total del aumento de ganancia aérea de peso, y que es la línea remarcada en el centro, y uno dice, bueno, todos ganaron lo mismo. Y probablemente esta sea una de las razones por las cuales no nos preocupa tanto a los ganaderos que haya barro cuando hay periodos de lluvia en terminaciones. Y si miramos la última línea, y las conversiones, y tampoco se modifican demasiado. Sin embargo, esta experiencia se acompañó de una gran cantidad de variables de bienestar animal, donde claramente hay una mejora asociada con el bienestar animal siempre que los animales pueden descansar en una superficie seca y limpia. Hay una relación directa con la higiene de las reses en el momento del ingreso a faena, que también tiene que ver con esa condición de poder descansar en lugares limpios. Y impactó en este caso en el rendimiento carnicero, que son la anteúltima línea donde dice rinde gancho. El solo hecho de asignarle más espacio, tanto en raciones en suministro en autoconsumo como en las que eran de suministro diario, que es lo que la nomenclatura esa SD o AC, tuvieron 1.5% más de rendimiento carnicero al gancho. Entonces, esta mejora en la condición del bienestar animal a través del ambiente que uno puede producir en forma sencilla, también impacta fuertemente en el rendimiento carnicero que uno puede lograr, además de proveer animales limpios que tienen otra garantía de inocuidad en el momento que son faenados. En la misma línea temática, utilizando los comederos de autoconsumo o el sistema de autoconsumo, hemos ensayado, trabajado bastante sobre el engorde de macho lando, cuando nadie los quería. Y hoy sabemos que productivamente es básicamente lo mismo, podemos iniciar con terneros de 70, 80 kilos, tienen que ser animales jóvenes, esos animales tienen que tratar de faenarse antes de que superen los 350 kilos para evitar que inicien su tercera curva de crecimiento. Y bueno, este es un trabajo bastante largo que se hizo en 2011 con el IPCBA, y está publicado como cuadernillo técnico. Recientemente también ensayamos con animales de specialities o carnes para speciality, como son la raza Wagyu, que son estos animales de una raza de origen japonés, que con contrapartida con lo que escuchaba recién en lo que estaba mencionando Adrián, hablando de la salud, del impacto que tienen las carnes en la salud, siempre asociado con la grasa, casualmente la carne que más grasa tiene es la más cara del mundo. Estas carnes tienen hasta 40% de grasa total. Entonces, en este sentido, también valorizando el sistema de autoconsumo, nosotros llevamos durante casi 2 años animales de 50 kilos de destete precoz hasta los 870 kilos en autoconsumo. ¿Cuál es el problema del autoconsumo? La adaptación. ¿Cómo se adaptan a la ración concentrada? Entonces, en esto las adaptaciones pueden generar desde disturbios digestivos cuando los animales no están bien adaptados a las raciones concentradas, como puede ser diarrea, timpanismo, problemas de pata a veces, hasta inclusive la muerte por sobrecarga. En esto nos hemos apoyado en forma más local, más casera, en el uso de la sal
para poder controlar el consumo. Sabemos que, como decía hoy a la mañana, alrededor de entre 7 y 9 puntos de sal logramos un control efectivo de consumo en mezclas base maíz o cereales, como está en esa foto, y eso nos ha servido para hacer suplementaciones en campo natural o inclusive con esos niveles de sal en ración molida, con una pequeña fracción de grano de maíz entero, nos ha servido como para poder hacer adaptaciones de inicio en los corrales de terminación. Dicho de otro modo, yo puedo ingresar con animales que no saben comer, dándole oferta de discreción de rollo con un comedero de autoconsumo lleno, con un 7% de sal incluido en la ración, y tener un consumo controlado durante las primeras 5 semanas que va a ser similar a una oferta diaria en un cambio de ración clásico donde yo subo el grano y bajo la fibra, con un resultado reproductivo similar. Entonces, como válido para cambiar de ración y aportándole seguridad al sistema, evitando el disturbio digestivo, la incorporación de sal es una buena estrategia. ¿Tiene dificultades? Sí, cuando utilizamos comedero de chapa se pican, cuando tenemos que formular raciones y no tenemos moledora, si no tenemos mezcladora o tenemos que mandarlo a hacer a fazón, suele tener algún tipo de complejidad. Recientemente, hace algo más de un año, aparecieron en el circuito aditivos compuestos que son para controlar el consumo, que vienen incorporados dentro de los alimentos balanceados. Esto es bastante novedoso y yo no quería dejar de contárselo. Nosotros llevamos 8 experiencias hechas con esto y permiten, digamos, dentro de un alimento balanceado, utilizar una ración sin fibra, traer animales de cualquier categoría. En este momento sabemos que desde destete precoz hasta novillo de tipo exportación lo toleran muy bien y tener, digamos, ganancias de peso desde las primeras semanas altas, sin disturbios digestivos y con eficiencia de producción muy ajustada. Acá estamos valorizando que independientemente sean categorías de recría o determinaciones, estamos en torno de 4.6 o 5:1 por la mejora que producen este tipo de aditivo en la incorporación de la dieta, pudiendo prescindir también de la incorporación de fibra. ¿Por qué nos volcamos? La fibra siempre nos genera un problema en los lugares donde estamos con baja cantidad de infraestructura. Repartirla, mezclarla o suministrarla suele ser un problema más allá de los costos, y cuando nos agarran situaciones de seca como la que tuvimos los últimos 3 años, suele ser un problema de disponibilidad. Por eso siempre el uso de raciones de este tipo. Tratándose de controlar el consumo, ya sea con raciones base sal o con estos aditivos de mercado que aparecieron nuevos para alimentos balanceados, hemos encontrado que no tenemos diferencia en calidad de res, en color, en terneza, en gusto, en perfiles bioquímicos, en lesiones que puedan producirse en el hígado o en el rumen, porque seguimos cada una de las tropas que son tratadas con este tipo de aditivos. Para finalizar, también hemos hecho algunas valorizaciones en recrías de destete precoz. Ustedes saben que los que han acompañado por ahí muchas de las charlas del IPCBA los últimos años, nosotros pasamos mucho tiempo comunicando cómo era la forma correcta de alimentar un ternero para que no tuviera diarrea, para que no se excediera en consumo, que eran pequeñas cantidades de oferta de ración sobre una base fija de fardo de alfalfa. Bueno, en esto hicimos exactamente lo mismo y lo contrastamos contra un balanceado que incorporaba este aditivo compuesto para control de consumo y copió la misma curva. En el futuro cercano, digo futuro cercano porque ya está circulando comercialmente, pero uno va a poder tomar un comedero de autoconsumo, llenarlo, traer los terneros, destetarlo o traer el novillo y iniciar un periodo de recría o engorde sin tener ese tipo de disturbio digestivo que acompaña a la práctica. De la misma manera, se pueden suplementar vacas en distintos momentos, por distintas razones, porque el factor de control de consumo hace que no tengamos esos excesos que nos producen lesiones o muerte. Como consideraciones generales, todas estas fotos que yo les he ido mostrando son de circuitos comerciales. O sea, uno siempre intenta mostrarlo como novedad, pero son circuitos instalados de escalas de 800, 1000 animales y, bueno, por supuesto más chicos también, ¿no? Y uno, como principales consideraciones del sistema de autoconsumo, la primera es que reduce la carga operativa, que cuando no tenemos disponibilidad de tiempo de personal es sumamente importante.
Uno puede ajustar las raciones por categoría. Hoy tenemos la posibilidad de controlar el consumo de manera eficiente, sin riesgo de lesiones o muerte. Se puede hacer un uso eficiente de los alimentos de la misma manera que en raciones de suministro diario o en raciones tradicionales mezcladas con mixer. Y mejorando el espacio o mejorando la disponibilidad de oferta de comida y no habiendo alternancia y no estando los animales con la necesidad de competencia por comida o por espacio, también sabemos que tenemos la posibilidad de mejorar el bienestar animal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián Vitone.